Vamos a dar un pequeño aviso a través de nuestra hermana que nos trae en el día de hoy. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, grandemente. Y estoy aquí para hacerles una hermosa invitación para todos los que quieran participar. Vamos a comenzar desde el próximo domingo, de 9 a 10 de la mañana, un taller que se llama El llamado al nuevo maestro. ¿Ya? Están todos cordialmente invitados, van a ser todos los domingos de mayo, solamente los domingos de mayo, de 9 a 10 de la mañana, luego nos quedamos a un coffee break para quedarnos después a la escuela dominical. Esto es abierto a todos los adultos, sin ni un requisito, ¿ya? Si sabe o no sabe de la palabra, solamente si a usted le gustaría a venir a aprender de qué se trata, y esto tampoco quiere decir que usted después va a quedar como maestro al tiro. Ya, eso es una aclaración súper importante. Es para que más o menos usted, si siente este llamado de querer hacer clase o que le gustaría, o a lo mejor con los niños, adolescentes, no sé, lo que usted, ahí el Señor le ponga en su corazón, y usted diga, ay, me interesa, se acerca a mí o a la hermana Paola y se inscribe. Ya, idealmente sería hoy día, porque ya es desde el próximo domingo. Así que los dejamos todos cordialmente invitados para que pueda aprender, saber de qué se trata este llamado ministerial al maestro. Y recuerde, no significa que usted vaya a quedar al tiro haciendo clase, ¿ya? Sino es una preparación. Ya, que el Señor le bendiga. Gracias, hermano. Amén. Ahí sí. Por ahí va. Bien. Bien, mi hermano, ya sabe entonces, todo aquel que tenga el don, ¿ya? Y que en el corazón el Señor ha puesto el enseñar, el poder enseñar a otro. Como bien decía nuestra hermana, no es que si usted se mete va a enseñar inmediatamente, pero sí va a haber un proceso de selección y siempre es bueno ir capacitándose y capacitando el don, ¿ya? Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, corre un poquito. Hoy día, con la ayuda del Señor, el título que vamos a ver es El Espíritu Santo me da poder. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos toda la honra, la gloria y la suprema alabanza porque tú te la mereces, Señor, por siempre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, por traernos, Señor, otro día domingo aquí en tu presencia, Señor. Estamos, Señor, contentos, alegres, Señor, porque usted, Señor, nos enseña tu palabra. Padre, oramos para que tú abras nuestros corazones, Señor, a la Escritura. Señor, abra nuestras mentes y sobre todo habla, Señor, nuestra voluntad, Señor, para que podamos poner por obra, Señor, esta palabra. Padre, que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que tome el control, Señor, de esta clase y, Señor, y también las de las demás clases. Gracias, Señor, te damos. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Y durante estas últimas semanas, el Señor nos ha estado hablando a través de su palabra sobre el Espíritu Santo, ¿ya? Nuestras hermanas que han estado, Señor, Dios mediante, en las últimas clases han hablado acerca del bautismo del Espíritu Santo de Dios y de la persona del Espíritu Santo, ¿ya? Y hoy día, en la siguiente diapositiva, vamos a ver, bueno, una pequeña introducción sobre el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 10. Ahí vamos a estar reflexionando, así que para que lo pueda buscar. Y vamos a ver cómo en este pasaje el Señor, a través de su Espíritu Santo, va preparando a la persona que va a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Posteriormente vamos a ver que no solamente prepara a quien
va a recibir el mensaje, sino que también prepara al predicador. ¿Ya? Y vamos a ver que Cristo es el mensaje principal de lo que Pedro predica a Cornelio en este pasaje de Hechos 10. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo confirma la palabra predicada a través del derramamiento del poder del Espíritu Santo de Dios. Y finalmente vamos a concluir también. Bien, la siguiente diapositiva. Vamos a leer el texto bíblico. Dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, cerca de las 3 de la tarde, paréntesis, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, mediodía, en paréntesis. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. Esa es la palabra del Señor sobre el cual vamos a meditar en esta noche. Bien, mis amados hermanos, antes de ir a la Escritura, a modo de introducción, hermano, hay algo que a todos nosotros nos cuesta admitir. Y es que somos terriblemente prejuiciosos. Muchos de nosotros somos prejuiciosos. Hay distintos tipos a veces de barreras sociales, barreras étnicas. A veces, por ejemplo, quizás alguno cuando ve a alguna persona, quizás de distinta raza, como que cierta aprehensión le tienen. Hay veces que somos prejuiciosos por temas religiosos también. Y ustedes dirán: no, hermano, ¿sabe qué? Eso es para otros. Pero yo le preguntaría si usted dejaría, por ejemplo, que un hijo suyo o una hija suya se casara con una persona de una raza de otro país.
Depende si es venezolano, si es colombiano, y si es de África. Y si es cristiano, justamente. ¿Y si no es cristiano? Pero generalmente en el corazón de nosotros, aunque lo neguemos, hay ciertos prejuicios que hay en nosotros. Esto generalmente cuando de repente vienen a la casa a pedir, dicen, no, este viene a mirarme la casa. ¿Cierto? O cuando uno encuentra a un gitano allá al lado porque pasa para el otro lado. Lamentablemente, hermanos, por naturaleza nosotros somos prejuiciosos. Incluso hay veces que pensamos que es más fácil predicarle a personas que piensan como nosotros o que son como nosotros, quizás moralmente. ¿Ya? Por tanto, a veces decimos, a esta persona es tranquila, le voy a predicar el evangelio. Pero este es un rockero. Se viste de negro, no va a recibir nunca el evangelio. Pero ¿cuántas veces el Señor nos habla acerca de nuestros prejuicios y de nuestros errores al catalogar a la gente? Porque Él ve a las personas todos por igual. Para Él no hay acepción de personas, no es como nosotros. Él no cataloga a personas de primera clase, de segunda clase. No, para Él somos todos iguales. Y en este pasaje de Hechos, capítulo 10, este es un punto de inflexión para la iglesia. Porque hasta ese momento, el mensaje del evangelio había sido predicado únicamente a los judíos. Y en este momento, el mensaje del evangelio iba a ser predicado a los gentiles. A usted y a mí. ¿Usted sabe cómo le decían los judíos a los gentiles? Perros. Perrillos, le decían. Lo más suavecito. Exactamente. Justamente eso es lo que vamos a ver. Cómo Dios saca los prejuicios de nosotros. Hermano, abre con... Ahí sí. Hablando de los prejuicios, bueno, yo escuché esto como un chiste, pero uno en la mente tiene el subconsciente que nos trata mal. Pues, o sea, si usted ve a un moreno con una capa blanca y a un rubio con una capa blanca, ¿qué piensa uno? No, piensa al tiro que uno es un inspector, un profesor, el moreno, y el rubio es un doctor. Los dos iguales, con solamente la capa blanca, nada más. Uno piensa al tiro, o que vende pastel en la Larigua, no sé, por poner un ejemplo. Si usted ve los mismos personajes, un moreno y un rubio, le dice el Mercurio. El moreno, es decir, uno está buscando pega. El rubio está viendo negocio. Y eso sucede, yo creo que a todos. Uno ve algo que obviamente entra por la vista y al tiro uno el prejuicio. Así es, y esto en todo grado, ya, especialmente usted lo ve en los avisos publicitarios. Puros niños rubios, de ojos azules. Yo no veo ningún chileno. y en realidad, hermano, es que Dios, si bien el Señor está trabajando con todos los que estuvimos algún momento afuera, también tiene que trabajar con los que están adentro, con nosotros, para sacar esos prejuicios que están en nuestra alma, que están en nuestra vida. Y como bien decía nuestra hermana acá, que están mal, no están bien. Entonces Dios tiene que trabajar eso en nuestra vida. Bien, la siguiente, a ver, no, déjela ahí nomás. Me estoy adelantando mucho. Primero, hermano, vamos a ver a Cornelio. En el pasaje, en el versículo 2, él habla acerca de Cornelio. Dice la Escritura que Cornelio era un hombre, un centurión romano, un pagano, podríamos decirlo, pero que era aquí con unas características bastante especiales. Dice que era un varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que él hacía muchas limosnas
al pueblo, era una persona muy generosa, seguramente era una persona de recursos, que inyectaba recursos de su bolsillo para el pueblo. Y otra de las cualidades que nos dice la Escritura es que él oraba a Dios siempre. Qué tremendo, ¿no? Esta persona, hermanos, era una persona moralmente, podríamos decirlo hoy en día, humanamente, una persona excelente. Era como el ejemplo de persona. Pero ¿sabe qué? El que sea moralmente, de alguna manera, nuestra moralidad, que el que sea moralmente casi perfecto, por así decirlo, eso no significa que no le falte algo importante. Y lo que a este varón, lo que le estaba faltando, a pesar de que ser, ante los ojos de los hombres, una buena persona, le faltaba a Cristo. Le faltaba lo más importante. Usted va al cementerio y usted ve que la gente habla puras buenas cosas de la gente, ¿cierto? Todos son buenas personas en el cementerio. Pero a él le faltaba a Cristo, hermano. Sin lugar a dudas, vemos que la obra salvadora del Espíritu Santo de Dios ya estaba trabajando en aquel varón. Porque dice la palabra de Dios que no hay nadie que busque a Dios si Dios no está interviniendo en el corazón de aquel hombre. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo de Dios estaba ya transformando parte de su vida, pero todavía le faltaba algo. Y fíjese que la obra, hermanos, comienza en Dios. Siempre comienza en Dios. Según el libro de los Hechos 16, Hechos capítulo 16, verso 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, dando otro ejemplo, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo el mensaje que estaban predicando los apóstoles. Y dice lo siguiente en la Escritura: el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo predicaba. ¿Se da cuenta que es el Señor que comienza la obra? Es el Señor el que comienza el llamado. El Señor el que prepara a la persona para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así como un día el Señor preparó su corazón y el mío para poder escuchar. Quizás muchas veces escuchamos el mensaje del Evangelio, pero antes jamás le habíamos dado la importancia real de lo que significaba Cristo en nuestras vidas. Pero hubo un momento en que el Señor abrió los ojos de nuestro entendimiento para poder buscar el rostro del Señor, así como Cornelio. El Señor comenzó a obrar en el silencio en su corazón. Por lo tanto, algo importante, hermanos, es que Dios ya estaba obrando en Cornelio antes de que él entendiera el Evangelio. El siguiente diapositiva. Fíjese que Dios prepara y el Espíritu Santo prepara justamente al que va a escuchar el mensaje. Dice que Cornelio recibe una visión. El verso 3, usted lee ahí, dice: vio claramente Cornelio en una visión que a las 3 de la tarde un ángel entraba donde él estaba. Y dice que él se llenó de temor. Una visión, un éxtasis tuvo Cornelio a las 3 de la tarde. Y hermanos, Cornelio queda aterrado. Ahora, el ángel le da ciertas instrucciones sumamente precisas. Fíjese que el ángel no le predica el Evangelio. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Podía haberlo hecho? Claro. Pero Dios en su soberanía le da ese honor no a los ángeles, sino a personas comunes y silvestres como usted y yo. Es un privilegio enorme. Es un honor que nos da el Señor. Hermana Pamela, ahí el hermano le va a dar la... Los ángeles son mensajeros. Ellos no predican el Evangelio. No sé si estarán en poder o no poder hacerlo, pero eso nosotros estamos llamados. Los ángeles en toda la Biblia son mensajeros.
o en este caso como Daniel, los arcángeles, ya, cada uno tiene su trabajo y el de nosotros es evangelizar. Dios en su soberanía era dispuesto. Justamente la palabra ángel significa mensajero o enviado, ¿cierto? Dios en su soberanía, Él le da ese honor, no a los ángeles, sino que a usted y a mí, a la iglesia, de poder predicar el evangelio. Y es por eso que el ángel le da indicaciones sumamente claras. Anda a tal ciudad, Jope, a tal casa que queda al lado del mar, y busca una persona y le dice el nombre preciso. Pedro. Dice, él te dirá lo que tienes que hacer. Se da cuenta que él le da indicaciones sumamente precisas. Entonces, amados hermanos, este es un honor que a nosotros nos ha entregado el Señor. Es una honra. Muchas veces nosotros decimos, pero es que yo, ¿cómo? Hermanos, el Señor usa vasos de barro. Y usted y yo somos vasos de barro. Hermanos, uno dice, pero yo ¿cuándo? Yo no me puedo ni siquiera parar allí. A mí, por ejemplo, a mí me daba vergüenza pararme delante de mis compañeros de clase. Yo prefería que me sacaran un 1, hermanos, antes de parar a disertar con mis compañeros de clase. Pero el Señor comienza a trabajar en usted y en mí, en cada uno de nosotros, para que podamos hablarles del Evangelio. Hay personas que, hermanos, no están acá adelante, como nuestros hermanos maestros, como yo aquí, no. Pero ¿sabe qué? Esas personas van justo antes de que muera una persona y le predican el Evangelio. Yo le aseguro que quizás esas personas no lo conoce nadie, pero esas personas, más almas se han convertido por esa predicación que por muchas que nosotros podamos dar acá. Y usted quizás no lo va a ver en una palestra, pero en el silencio. Señor los usa a cada uno, hermano. Y a cada uno de ustedes también va a usar el Señor en la micro, con un compañero de trabajo, donde sea. ¿Por qué? Porque Dios es el que toma la iniciativa. Del Señor es la salvación. Entonces dice la palabra en Juan 15, 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Toda misión, todo evangelismo comienza siempre en el corazón del Señor. Fíjese en la siguiente diapositiva. Dios prepara el corazón, dijimos que del que va a escuchar, ¿cierto? Comienza a abrir el corazón. Pero sabe que también Él prepara al que va a predicar. Y en esta diapositiva que vemos acá atrás, Dios comienza a preparar a Pedro. Fíjese que Él tiene una visión, Pedro, donde ve un lienzo que baja del cielo con animales, y recibe una voz del cielo. En el verso 13 del capítulo 10 dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Y entonces Pedro le dice, Señor, no. Qué tremendo es esto, decirle no al Señor. Nosotros, si realmente Dios es Señor, en una oración jamás debería haber un no en la boca de un hijo de Dios. Pero ¿por qué Pedro, él dijo, Señor, no? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hermanos, Pedro estaba todavía con ciertas cosas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Él era un judío devoto, sin lugar a dudas. Él conocía muy bien las leyes del Antiguo Testamento, el Levítico 11, acerca de estas leyes ceremoniales, leyes dietéticas, y que fíjense que la ley de Dios, especialmente con respecto a los temas de comida, porque ellos no podían comer ni ciertos animales, tampoco podían comer marisco, ¿cierto? Son tan ricos. Ellos no podían hacerse un asadito de un costillar.
ni una chuletita, tampoco. Pero ¿cuál era el motivo? El motivo, más allá de una ley dietética, el motivo era que esas leyes de pureza eran una sombra de lo que iba a venir en el futuro, de una realidad mayor. Y de esa realidad mayor que venía por Cristo. En Cristo. Era la realidad mayor, hermano, que iba a venir. Por lo tanto, el Señor Jesucristo habla también de esto. Usted va a ver en Marcos capítulo 7, versículo 15, que dice el Señor mismo, que había un problema ahí con los discípulos y también con los fariseos. Entonces el Señor, ¿qué es lo que es más limpio? Oye, pero si tú no te lavas las manos, no vas a estar limpio. Entonces todas esas leyes o rituales o ceremonias de limpieza, hermanos. Entonces el Señor tuvo que aclarar este tema. Y el Señor dice en Marcos capítulo 7, versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Porque los fariseos decían, no, es que si tú comes algo contaminado, te vaya a contaminar. Si tú comes un chanchito, te vaya a contaminar. El Señor dice, pero lo que sale del hombre, lo que sale, eso contamina realmente al hombre. Porque del interior salen los homicidios, las mentiras, los robos, los cagüines y un montón de otras cosas, ¿cierto? Que son las que contaminan al hombre, los que contaminan a la mujer. De ahí viene realmente la verdadera contaminación, no por lo que usted come, no por lo que usted come. Y para que a las personas que estaban escuchando les quedara más claro aún, en Marcos 7, 19, el Señor les dice, porque no entra en su corazón lo que come, sino que entra al vientre. Y de ahí sale donde, nosotros sabemos dónde sale. A la letrina. Pero fíjese lo que dice ahí, esta nota. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Todos los alimentos. Hermano, su santidad, inmediatamente, hermano, no se define por lo que usted come o por lo que deja de comer, sino su santidad se define por la conexión que tiene usted con Jesús, con Cristo, la conexión. Hermana Isabel, dale yo en el micrófono. Buenos días, hermano. No solamente lo que comían, lo que hacían, sino que tampoco podían entrar a casa de publicanos o pecadores. Entonces, la ley restringía muchas cosas, pero el Señor los había dejado la puerta abierta para que nosotros, como hijos de Dios, pudiéramos hacer su obra. Amén. Sin lugar a dudas, hermanos, todas estas leyes de limpieza eran algo momentáneo. La realidad mayor y suprema venía con Cristo, que limpia el corazón del hombre, que transforma el corazón del hombre y la mujer. Y como bien dice nuestra hermana, esto también se extendía hacia las personas que eran paganas, a los gentiles. Hermano Roberto, una consulta con respecto a lo que usted acaba de decir de que Marco dice que hacía todas las cosas limpias o todos los alimentos. ¿Qué pasa en el caso de la prieta? Que hay gente que le gusta comer prieta y ahí hay un tema porque es sangre. Entonces, ¿nos podría aclarar eso? Si usted nos pudiera aclarar eso, por favor. Me metió en un terreno difícil. Voy a tener que llamar al pastor para que explique esto. A ver. Mire, acá yo lo voy a dejar a la interpretación de cómo el Señor le revela a usted. Si usted en su conciencia tiene sumamente conciencia de que eso es un pecado porque así lo enseñaron, porque así la doctrina de la iglesia, yo no sé qué es lo que enseñó el pastor acá en esta iglesia. Está prohibido comer sangre. Ya, yo lo voy a dejar ahí.
¿Y sangre de ahogado o sangre? Hay algunas personas que les gustan las prietas y son tranquilas, y son creyentes. Y están tranquilos. Ahora el pastor, por favor, ahí, quiere. Ahí el pastor va a aclarar. Mi pastor. Sí. Bueno, esta restricción, perdone porque yo estaba justo conversando con un hermano, pero me dijeron, venga a ver esto. Sí, bueno, la restricción que se da a la iglesia, ¿ya? Porque la norma de los alimentos, y eso es lo que yo escuchaba que estaban hablando, de comer y no comer, es para los judíos, de su religión judía del Antiguo Testamento. No comen conejo. ¿Cuántos han comido conejo? Ah, ya. Le puso hasta nombre, ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, conejos, mariscos. Claro. Ellos no comen mariscos. No comen ningún animal que tiene la pezuña partida. Creo Exacto. Que ese es el sí. tema, ¿ya? Y ahí están, claro, los cerdos, animal inmundo. Entonces, esas normas están para la religión judía, ¿ya? Entonces, el conflicto que tenía la iglesia es que estaba entrando con el cristianismo, que es distinto de lo que los judíos enseñan, la ley. Entonces, ¿qué pasa con los judíos? Ellos creen que cumpliendo la ley podrían llegar a alcanzar salvación. Ellos apelan a que por ser descendientes de Abraham, Dios los va a perdonar de todo. ¿Ya? Y por eso ellos defienden somos judíos, descendientes de Abraham, nuestro padre es Abraham. Nosotros por fe somos descendientes de Abraham, no por sangre ni por apellido, sino simplemente por un vínculo, fe. Eso nos hace alcanzar la gracia y las promesas de Abraham, por fe, no por cumplir ritos o ceremonias. Entonces, cuando estaba este conflicto, los apóstoles y el Espíritu Santo dio la aprobación de este mandato, que solamente se abstengan, esa era la palabra, se abstengan de ahogado, de sangre, de fornicación, ahogado y sangre. Creo que esas son las tres cosas, ¿sí? ¿Ya? Y, ¿sí? ¿Perdón? Y lo sacrificado a los ídolos. Sacrificado a los ídolos, ya, eso era, sí, ya. Entonces, ese es el mandato para la iglesia. Lo sacrificado a los ídolos, ahogado, sangre, fornicación. La palabra fornicación no se refiere solamente sino a inmoralidades, ya, inmoralidades sexuales en realidad, se abstengan. Sacrificado a los ídolos era porque le daban más valor a algunas carnes que eran sacrificado a algún dios de lo que ellos creían. Decían, qué sé yo, este guachalomo fue ofrecido a Neptuno, así que vale más. ¿Me entienden una cosa así? Un poco parodiando ya. Y eso no tenía valor en realidad. Animales ahogados era porque morían con la sangre adentro, ¿ya? Antiguamente, en mi casa pasaba, criaba a mi papá gallina y las mataba doblándole el cogote, y a los patos los ponía en el suelo, ponía un palo de escoba y bueno, puedo decir más detalles, pero mejor no. ¿Ya? Entonces se prohibió eso y debía desangrarse el animal. Cuando mi mamá se convirtió a Cristo, le dijo a mi papá eso. No, ¿sabes qué? Nunca más, ahora. Y ahí mi papá le hacía un corte, lo dejaba desangrando y después comíamos la gallina, los pollos, hasta que aparecieron los pollos broiler y ahí se acabó el tema. Antigua. Entonces nada de ahogado, sangre. ¿Por qué? Porque todo el pacto antiguo estaba relacionado con la sangre. Ya recuerde que llegaba el pecador con un animal, lo entregaba al sacerdote, el sacerdote lo degollaba, tomaba en un lebrillo la sangre de un cordero y entraba al lugar santo, tomaba un hisopo y decía, esta sangre es la sangre de la familia Pérez Cotapo. ¿Ya? ¿Hay alguien Pérez aquí? ¡Sí!
Ah, pero no es cotapo, no, ya, bien, ya. Dije, no voy a decir Juanita porque siempre digo, entonces, no, dije Pérez, igual, ya, entonces, y tomaba la sangre y incluso él entraba al lugar santísimo y ponía, cuando era por la nación, la ponía ahí en el lugar, en el arca, ya. Pero bueno, era la sangre. Entonces, la sangre no se podía vincular con alimento porque era la sangre que demostraba que alguien había muerto por el pecado. Y la sangre, exacto, que es la vida, dice, borra el pecado. No lo cubre ahora, que es la sangre de Cristo, ¿ya? Y antiguamente solamente tapaba. Entonces, por eso se prohibió el comer sangre. Y ahí están las prietas. Claro, para que no haya discordia entre los judíos y los cristianos. Y ahí quedó ese acuerdo para la iglesia. La sangre tenía una importancia. La sangre representa la vida, ya, representa la vida, entonces no tenía que ser un alimento. Entonces ahí quedó obsoleto el tema de la prieta. ¿Cuál es el otro que...? El nashi, ya, yo no, nashi, niashi, niashi, ya, bueno, sí, ya. La casa de alguien y en esa casa justo hubiera prieta. Puras preguntas difíciles, pastor. Claro. No, ya nos ha pasado. Sí, no, sí, pero bueno, ahí va a estar la conciencia del creyente, porque al fin y al cabo uno da testimonio. Sí. Una vez fuimos a comer, la última vez que fuimos a comer parrilla a un lugar, hace muchos años con los hijos, eran más pequeños, y nos trajeron, y dentro de esto venían prietas. Entonces, yo antes le había dicho, creo que antes le dije, ¿cierto, Nancy? O sea, antes le dije al que servía, le dije yo, pero nosotros no nos ponga prieta, le dije yo, ya, y él se fue, y después llegó igual con prieta. Bueno, dijimos, será de Dios. No. Claro, no. Entonces lo que hicimos fue comernos el resto de las cosas y cuando la prieta y el caballero dijo, pero yo, ¿sabes lo que hice? Corté las prietas. Porque dije yo, las van a usar en otro plato, otro cristiano va a estar tentado. Dije yo, no. Va a venir un hermano de la iglesia, no. Entonces nosotros los partimos. Y él dijo, pero ¿por qué lo partieron si no se le iban a comer? Y dije yo, porque yo pedí que cambiaran por longaniza, creo que era. Claro, longaniza y no la trajeron. Sí, pero bueno, y él no le gustó que lo hubiéramos cortado la este. Entonces... sí, ahí hablé con los hijos respecto a esto, ya, para que ellos supieran ya que nosotros no comíamos sangre. Y esto es, o sea, ahora, no es una cuestión, yo quiero decirle claramente, no es una cuestión así como opcional, sino, no. Ahora, si como dice la hermana María, usted llega a una casa y le dicen, o sea, si usted le dice, oye, ven, te invito a almorzar, pues tenemos prieta, usted ahí tiene que decirle al tiro, ya, oye, no, yo no estoy comiendo prieta, ¿por qué? O no. Si ustedes quieren comer, coman, yo puedo comer otra cosa. Ahora, si yo llegara a la casa y me tienen ahí un plato con prieta, yo no la comería. Le diría, ¿sabes qué? Yo no lo hago porque es una norma bíblica. Prefiero cualquier otra cosa. Me como las puras papitas doradas, ¿ya? ¿Cierto? Las ensaladas y la prieta la dejo de lado. Sí. O sea, no encuentro un sacrificio en esto, sino una opción, un testimonio de obediencia. Sí, no, mire. Sí, no. Cuando uno no sabe, o sea. La hermana dice, no debería venir usted domingo. Cuando uno no sabe, no sabe. Cuando uno no sabe, ¿ya? Pero, claro, ahora usted sabe, pero usted tiene que tomar la decisión. Ahora, este conocimiento es suyo, ¿me entiende? Es suyo. Ahora, claro. Y lo que nosotros, sí, como dice la hermana, uno debe practicar lo que sabe en realidad, pero con sabiduría, ¿ya? Porque esto no es cerrarle la puerta a la gente que dice, yo a lo mejor alguien es fanático de la prieta y dice, yo no puedo estar sin prieta. Esto uno tiene que dar el conocimiento, pero las personas deben decidir.
Cuando la persona no ha venido nunca a la iglesia, usted no le puede decir, no comáis prieta porque esto... No, porque no. No, la persona tiene que conocer a Cristo primero y después las normas, ¿ya? O hay uno acepta a Cristo con la voluntad de Él, ¿ya? Pero así, hermana. Ya no es niña, pero conozco una niña que almorzaban en el colegio con su hermano. Y en esos años daban prieta. Yo digo, pero ¿cómo? Ahora yo pienso, ¿cómo le daban prieta a niños chicos? Pero ellos no eran cristianos, pero sí sabía que Dios tenía prohibido comer sangre. Y las prietas eran sangre. Y cuando había prieta, tomaba a su hermano de la mano y se lo llevaba para la casa y no comían. Quedaban sin almuerzo. Llegaban a la casa sin almorzar por temor a Dios, mire. Bueno, se nota que en ese tiempo todavía no existía la Junaev, ¿ya? Entonces, hermano, pero esta es una decisión que cada persona debe tomar. Yo no puedo decir lo que usted debe almorzar en su casa. Yo solamente veo lo que las palabras del Señor dice y cada uno debe tomar la decisión respecto a esto. Es un mandato bíblico corroborado por el Espíritu Santo. Los apóstoles lo hicieron y de ahí lo practicó la iglesia, ¿ya? Cada uno de ustedes ahora tiene el conocimiento. A la tarde voy a preguntar cuánto comieron prieta. Amén. ¿Está claro, hermano? Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Bueno, los hermanos llegaron recargados. Pero bien, pero volviendo al tema, hermanos, espero que haya quedado resuelta la duda. Pero volviendo al tema, más allá de una ley alimentaria, lo que, como decía nuestra hermana Isabel, lo que Dios estaba enseñándole a Pedro era algo mucho mayor, algo sustancialmente mayor, porque los judíos tenían un problema con los gentiles, no se podían juntar. Entonces, amados hermanos, lo que está haciendo el Señor con Pedro es corregir el corazón, corregir y sacar el prejuicio de su vida. Y hoy día, hermanos, nosotros tenemos muchos prejuicios también. Por ejemplo, uno dice, pero esta persona no va a cambiar nunca. ¿Cuántas veces le he predicado? ¿Cuándo va a cambiar? O de repente uno puede decirle, oye, pero este hombre se viste de negro, pero no, este es muy duro. ¿Cuándo le va? Acá hay varios metaleros que se han convertido. Pero uno muchas veces tiene como esas aprensiones, prejuicios, ¿cierto? Son prejuicios. O incluso muchas veces uno dice, no, pero esta persona tiene dinero, tiene recursos, lo tiene todo. ¿Para qué le voy a predicar el evangelio? Y no es así. Si tiene dinero, pero no tiene a Cristo, no tiene nada, hermano. Claro, haber alcanzado todo en la vida, si ha perdido su alma. Yo también me acuerdo que un tiempo, una vez uno le dice, oye, pero ¿y este borracho cuándo? Ni siquiera va a escuchar, se va a acordar de lo que le prediqué. Y en la iglesia donde yo iba, no en esta, era una iglesia que yo iba en Chacao, me acuerdo siempre que había un borrachito. Era el borrachito que estaba en la iglesia, siempre venía, el Choche se llamaba. Capaz que alguno lo haya conocido, era sumamente conocido, el Choche. Y él llegaba siempre a la iglesia, y siempre llegaba, usted sabe, expeliendo ese olor, porque, claro, uno se curaba solamente al aspirarlo, ¿no? Pero ¿sabe qué? Un día, hermano, llega el Choche y nosotros lo queríamos, en la iglesia lo queríamos mucho, lo abrazábamos, oramos por él. Pero un día el Choche llegó no solamente curado, sí, llegó hecho de todo, por delante y por detrás, y se sienta justo al lado mío. Hermano, ¿saben qué? Y de repente yo veo a la hermana de adelante salir con los pájaros así. ¡Fum! ¡Fum! Los de atrás salían así. Y yo voy a hacer lo mismo. Y el Señor me dice, ¿por qué tú te vas? Se sentía el olor, hermano.
Era algo fuerte. Y nuevamente siento la voz del Señor. Dice, ¿por qué tú te vas? ¿Acaso tú no venías igual? Espiritualmente venías sucio, hediondo, lleno de inmundicia y de pecado. Venías igual, solamente que Él viene físicamente, pero tú venías igual. Y yo me bajé y me senté nuevamente. Y le dije, Señor, nubla mi sentido de olfato, por favor. ¿Y sabe qué? Lo que más me recuerdo es que el choche dobla sus rodillas y él le dice, Señor, perdóname porque te he fallado de nuevo. Y al lado del choche había otro pecador más que le decía, Señor, perdóname porque yo venía igual. Hermanos, Dios tiene que empezar a romper ciertas cosas en nuestra mente que son cosas, que son prejuicios. Son prejuicios que hay en nuestro corazón. Tiene que ir rompiendo, quitando esas barreras de nuestra alma. Dios tiene que preparar con nosotros. Siguiente versículo, la siguiente diapositiva. Y Pedro entendió eso. Él entendió que no hay acepción de personas. Verso 34. Dice, entonces Pedro, él acompañó a estos varones a la casa de Cornelio, y él, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El Espíritu Santo trabajó en él también, rompiendo estos prejuicios, quitando estas barreras, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y empieza a predicarle el Evangelio, hermanos. Miren lo que le predica. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, en la siguiente diapositiva, dice, testigos somos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿Qué cosa predicaban? El Evangelio. Y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. La siguiente diapositiva. Hermanos, Cristo es el contenido central del mensaje de Pedro. Fíjese que Pedro no llegó a predicarle, dice, oh mire, les voy a predicar acerca del éxito o de cómo mejorar tu autoestima. No, Pedro no vino a predicar eso. Lo que predicó Pedro fue lo siguiente. Hermana, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Lo que predicó fue lo siguiente: que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Señor de todos.
punto. No es de alguno, es de todos. Que Jesús vivió, verso 38, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Que Jesús murió, a quienes mataron colgándole en el madero. También predicó que Jesús resucitó, verso 40. A este Dios levantó el tercer día. Predicó que Jesús es el juez. Verso 42. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y predicó que Jesús perdona los pecados. Verso 43. Todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados en su nombre. Hermanos, ¿se da cuenta que la predicación que hizo Pedro fue una predicación cristocéntrica? Totalmente cristocéntrica. En la siguiente diapositiva, entendamos esto con este ejemplo. El evangelio, hermano, es como una rueda de la bicicleta. Para que ande la bicicleta necesita el eje, Cristo. Si Cristo no está, va a pasar lo que pasa en la siguiente diapositiva. Eso sucede cuando no se predica el evangelio de Cristo. Se predica cualquier otra tontería o otra basura. Está bien predicar, hablar de la autoestima en otros lugares, en otros contextos. Acá en la iglesia es distinto. El mensaje tiene que ser cristocéntrico. Tiene que estar Cristo. No podemos dejar a Cristo fuera del mensaje, amados hermanos. Lo que ocurre, hermano, es que cuando dejamos de hablar de Cristo en la iglesia se debilita doctrinalmente. Comienza a distorsionarse el evangelio, se comienzan a dar realce a otras cosas y no a lo sustancial, a lo importante. Usted podría, por ejemplo, aquí en la iglesia ya sabemos que el tema de las prietas, ya sabes, pero si un hermano, por ejemplo, ve y lo ve comiendo prietas, no, pero es que tú soy de segunda clase. ¿Usted cree que eso es agradable al Señor? No. Como bien decía el pastor, yo no le puedo hacer a usted partícipe de... Yo le puedo explicarle a usted. Usted toma la decisión. Pero el que juzga es el Señor. Si usted come huevo o no, huevo de Pascua, allá usted. Acá se enseña que no. Pero yo no lo voy a estar juzgando a usted, hermano. Dios es el que me juzga. Y cuando no predicamos el evangelio, comenzamos a predicar cualquier otra cosa. Porque hemos dejado, como decía el domingo, usted escuchó la predicación, el amor. Hablábamos que el conocimiento, hermano, envanece. Pero el amor es el que edifica. Y fíjese la siguiente diapositiva, que cuando el Señor rompe los prejuicios, pasa algo maravilloso. Predicamos el evangelio cristocéntricamente cuando el Señor nos hace hablar de la palabra de Dios y nos hace hablar de Cristo, hermanos. Sucede algo maravilloso, que es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo desciende cuando Cristo es glorificado, cuando Cristo es enaltecido, el Espíritu Santo desciende, y lo vemos aquí en esta diapositiva, que ya es una de las últimas. Mientras aún hablaba Pedro, mientras estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos, quedaron locos. De que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué se dieron cuenta de ellos esto? Porque ellos escuchaban cómo hablaban en lenguas y magnificaban al Señor. Entonces Pedro respondió y dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? En la siguiente diapositiva, ya estamos terminando.
el Espíritu Santo se derrama cuando Cristo es glorificado y honrado en su iglesia. Hermano, usted ponga atención, sumamente cuidado, cuando el que se honra en la iglesia no es a Cristo, sino es a la persona que está delante, a cualquiera que sea. No, ahí no está Cristo, está el ego, está el ser humano. El Espíritu Santo se derrama siempre cuando Cristo es glorificado. El Espíritu Santo no se derrama, hermano, cuando repetimos una y otra vez una canción. En la iglesia que antes iba, a veces que caía el Espíritu Santo de Dios por medio de una alabanza, ¿cierto? Y los hermanos pensaban muchas veces que cantando esa alabanza el poder del Espíritu Santo nuevamente se iba a derramar. Y lo repetían una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez. Y no pasaba nada. ¿Sabe por qué? Porque no podemos provocar un derramamiento sintético del Espíritu Santo por medio de medios carnales. El Espíritu Santo desciende cuando Cristo es glorificado. Punto. ¿Por qué? Porque Juan 16:14 dice, hablando acerca del Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo es esta experiencia, hermanos, del Espíritu Santo? La siguiente diapositiva. Ya estamos terminando. Esta experiencia es tremenda, hermano. Yo sé que cada uno de ustedes tiene su propia experiencia cuando fue bautizado el Espíritu Santo. Es algo tan maravilloso, hermano. Yo sé que no se nos fue el tiempo, pero queda todavía otra clase que nuestra hermana va a seguir hablando del Espíritu Santo de Dios. Es algo tan glorioso, hermano, ese derramamiento transforma, sabe que las cosas espirituales, es como que si usted las tuviera acá al frente, como que las pudiera tocar, el perdón, el amor. Cristo se hace de una manera tan real en las vidas de las personas, que es como que uno estuviera tocando al Señor. Es maravilloso. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase, a nuestra hermana que le va a tocar. Así que como conclusión, amados hermanos, Dios rompe nuestros prejuicios. Ya lo sabemos, ya. Él derrama de su gracia sobre las personas. El Espíritu Santo va a preparar el corazón de tanto de los que escuchan. Así que hay que estar atentos ahí, cómo Dios está orando en la otra persona. Y también de nosotros. Sigue actuando en nosotros. El mensaje tiene que ser cristocéntrico. No puede ser de otra forma. Cualquier otro mensaje que no sea cristocéntrico no es el Evangelio. ¿Por qué? Porque quitar a Cristo del mensaje central debilita a la iglesia y hace que se pierda el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios se derrama cuando nuestro Señor Jesucristo es glorificado. Oremos delante de la presencia del Señor. Gracias, Padre, por este momento que nos otorga, Señor, de poder aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor. Por aquellos que han consultado, por aquellos que, Señor, no se atrevieron a consultar. Pero yo sé que usted, Señor, va a ir obrando en nuestros corazones, Señor, aclarando ciertos conceptos. Señor, podríamos estar meses estudiando tu palabra, Señor, y aún así, Señor, no comprenderíamos lo sublime y lo glorioso que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tu Espíritu Santo se derrame con poder, Señor, sobre tu iglesia, sobre cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos ese poder hoy en día. Gracias, Señor. Te honramos y te bendecimos. En el santo nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén.